¿Qué pensamos cuando hablamos de asesinos seriales? Generalmente pensamos en personas macabras, pensamos en psicópatas, enfermos y locos, pero no generalmente. Son personas normales que llevan una vida normal. Tal vez sea un amigo, un tío, un primo, o tal vez tu padre, tu madre o tu hermano. En el caso de hoy, hablaremos de un niño que de prodigio en su comunidad se convertiría en asesino serial, al que se le atribuyen más de 29 asesinatos. Milton Harvey tomó su bicicleta amarilla de 10 velocidades y se fue al banco a hacer unos recados para su madre. Tenía que entregar un cheque de $100 para pagar una factura de la tarjeta de crédito. Sin embargo, el adolescente de 14 años jamás llegó a su destino. Un desconocido lo secuestró y asesinó brutalmente. 2 meses después de su desaparición, en 1979, su cadáver fue encontrado por un indigente cerca de un basurero. Milton fue la tercera víctima del denominado asesino de los niños de Atlanta, un serial killer que mató a 29 personas, la mayoría menores, entre la comunidad negra de esta ciudad norteamericana. El único acusado y condenado por estos asesinatos fue Boy Williams, un conocido fotógrafo y cazatalentos musical que la policía relacionó gracias a unas fibras de alfombra y pelo de su mascota. Sentenciado a 2 cadenas perpetuas, el ahora Saginario todavía clama por su inocencia y señala que fue un chivo expiatorio de Ku Klux Klan. La cadena HBO hará una serie del documental con su historia. Estados Unidos. Nacido el 27 de mayo de 1958 en Atlanta, Estados Unidos, creció en una familia modesta y con buenos valores donde sus padres se dedicaban a profesiones de lo más creativas. Por ejemplo, el padre Homer era fotógrafo del diario Atlanta Daily World y la madre era trabajadora de la educación. Gracias a esa mezcla, el pequeño comenzó a desarrollar un especial interés por la fotografía, aunque la radio y el periodismo terminaron por encarrilarlo. Tanto es así que con 13 años construyó en el desván de su casa su primera estación radiofónica, la WRAP. Diariamente, Wayne mezclaba las retransmisiones de música con la locución de noticias. Aquellos dotes comunicativos le hicieron muy popular en su barrio y en 2 años logró que su emisora progresase. En 1973, la WRAP creció en potencia y en inversión publicitaria, convirtiéndose así en la WRAZ. Logró que sus vecinos y algunas tiendas del barrio lograran invertir en su emisora. Pero luego de un mal manejo económico tuvo que declararse en bancarrota y tuvo que dedicarse a otra cosa. Se matriculó en la Universidad de Georgia, jamás terminó la carrera de periodismo. Trabajó en programas de radio, también como fotógrafo y reportero de televisión local y emprendió proyectos como freelance. Uno de estos tenía que ver con el mundo de la producción musical. Wayne buscaba jóvenes talentosos para formar grupos de éxito, como por ejemplo el primero de los crímenes que se le atribuyó al asesino de Atlanta fue el de Edward Hope Smith. Desapareció en julio de 1979 con apenas 14 años y su cuerpo se descubrió una semana después en una zona boscosa. Recibió un tiro en la espalda. 4 días después, no muy lejos de allí, localizaron el cadáver de Alfred James Evans, de 13 años. Fue estrangulado. A Milton Harvey, de 14 años, se lo encontraron cerca de un basurero tras salir a hacer recados en su bicicleta. A partir de marzo de 1980 y hasta casi el mes de noviembre, las autoridades investigaron una docena más de asesinatos de jóvenes afroamericanos, la mayoría menores de edad, que tras ser secuestrados fueron golpeados, estrangulados o disparados, y a los que encontraron en parejas boscosas o cerca de contenedores de basura. La prensa, que ya se refería al responsable de los crímenes como el asesino del niño de Atlanta, provocó que el FBI quisiese tomar cartas en el asunto ante la inacción de la policía de Atlanta para encontrar y seguir pistas. Durante los 3 años que duraron los asesinatos, la ciudad se sumió en el pánico. Los padres prohibieron a sus hijos jugar en la calle e incluso desde ayuntamientos se impusieron toques de queda. De la mano del analista del FBI Rob Hazelwood y John Douglas, procedentes de la Unidad de Ciencias del Comportamiento en Cuántico, se desarrolló un perfil de la persona que estaba matando a los niños. Al igual que sus víctimas,
El responsable era afroamericano. Según el informe, una persona blanca no podía viajar fácilmente en vecindario negro sin crear una gran sospecha. Y todo pese a que un asesino en serie afroamericano no era inusual. Otros rasgos que destacaron del autor fueron: no tenía un trabajo fijo, poseía una inteligencia superior a la media, y su figura inspiraba cierto respeto o autoridad. Cuando los asesinatos alcanzaron la cifra de 24, Douglas propuso que los agentes de la zona hiciesen turnos para vigilar puentes que diesen al río. El analista del FBI estaba convencido que el responsable volvió a actuar y que podrían pillarle infragante. Y así fue. Una patrulla que vigilaba sobre el río Catachowe cuando uno de los policías escuchó un fuerte chapoteo. Sonaba como un cuerpo entrando al agua, aseguró el agente Bob Campbell de la CNN. Observaron el lugar y vieron como un Chevrolet blanco del año 70 daba la vuelta y cruzaba el puente. Eran casi las 3 de la madrugada del 22 de mayo de 1981 y al volante se encontraba Wayne Williams, de 23 años. El juicio contra el cazatalentos se inició el 6 de enero de 1982 en el condado de Fulton, y durante 5 meses, tanto el juez afroamericano Clarence Cooper como 12 miembros del jurado, 8 personas negras y 4 blancas, escucharon el testimonio de testigos oculares que relacionaban al acusado con su víctima antes de los homicidios y vieron las pruebas circunstanciales, no cuanto a las fibras se refieren, finalmente se desecharon. No se puede condenar a una persona por simple prueba de fibras textiles, dijo una de las asistentes del juicio. De hecho, los familiares de las otras 20 víctimas llegaron a creer en la inocencia de Williams y la necesidad de investigar hacia otro camino para encontrar al culpable. Estoy convencido de que Wayne Williams es inocente, dijo Camille Berg, madre de uno de los niños asesinados. La abogada del acusado encauzaron su defensa hacia la inocente apariencia de su defendido y de la imposibilidad de que el joven, muy bajito y sin apenas fuerza, pudiese asesinar y menos aún estrangular a 2 hombres con dimensiones mayores a las suyas. Respecto al interrogatorio que le hizo el fiscal Jack Mallard, donde preguntó: ¿qué te sentiste al sujetar a la víctima por el cuello? ¿Te horrorizaste? El joven solo atibió a decir inanudible: no. Bueno, hasta aquí llegó el relato de hoy. Si les gustó la historia, fue solo un pequeño pantallazo de lo que fue el asesino de Atlanta. Hay una serie en Netflix, está disponible en Netflix y se llama Mindhunter, que se llama Cazadores de Mente. Justamente habla sobre los detectives que descubrieron el comportamiento e hicieron su perfil, ¿no? Y yo se la recomiendo, está muy buena, así que tendrían que verla, está muy ocupada. Si les gustan las series, sobre todo de investigación, es una muy buena serie. Así que nada, busquen como Mindhunter en Netflix. Y bueno, si les gustó el video, suscríbanse, denle like y nos vemos pronto.